él se fue con otra, más joven que yo, lo encontré con ella y me mandó a la fregada. Así es, esa persona se quedó con una mucho más joven que yo. No vas a creer lo que hizo mi novio. Mi jefa me pidió un favor muy raro. Descubrí el secreto de mi mejor amiga. Ponte cómoda, ponte cómodo, porque esta historia es real y me sucedió a mí. Y es una historia que me lo he pensado en contártela porque es una parte muy oscura y muy difícil de mi vida. Es una parte donde él se fue con otra, más joven que yo, lo encontré con ella y me mandó a la fregada. Así es, esa persona se quedó con una mucho más joven que yo. Pero para esto, para que puedan entender la historia, les tengo que contar desde el principio qué fue lo que pasó. Este hombre era un hombre que no estaba agraciado. De hecho, yo mido 1,70, él como 1,50, mucho más bajo que yo en estatura, con sobrepeso, nada agraciado, pero tenía algo que llamaba a las mujeres, tenía algo en particular, era su sentido del humor, su cartera y su forma de vivir, porque era como un hombre en mujer. ¿Por qué? Porque le gustaba el chisme, la calle, la fiesta, comprar ropa, zapatos, todo lo que hacen las mujeres, nada más que en hombre. Así es que cuando nos conocimos, yo nunca imaginé que me iba a enamorar profundamente de este hombre. Jamás lo pensé. No se me pasó ni por la cabeza. Imagínense que yo lo conocí en el Ministerio Público, donde estuve haciendo mis prácticas profesionales como abogada. Para terminar la carrera te piden el servicio. Yo lo hice en el Ministerio Público. Él llegó ahí, también abogado, a pedir, a llevar a una clienta para hacer una denuncia, y ahí nos conocimos. Ese fue el error más grande que viví en mi vida, haber aceptado la invitación de un desconocido, porque llegó a hacer la denuncia con su clienta y después de eso me dio una tarjeta y me dijo: cuando me quieras invitar a comer, aquí está mi número de teléfono. Y yo me reí y lo miré y le dije: no, yo no te voy a invitar a comer. Entonces él contestó: entonces te invito yo. ¿A qué hora sales? Recuerdo que yo salí a la 1 de la tarde y me dijo: bueno, ¿ves ese carro que está ahí? Ahí te voy a esperar. Y así lo hizo. Me esperó. Fue un error fatal haberme subido a ese carro, pero después lo pagué con una traición. Y no con una, con muchas traiciones. Pero la que más me dolió fue la traición con una jovencita, súper jovencita. Pero entonces, regresando al inicio donde nos conocimos, me acuerdo que cuando salí de trabajar, pues acepté la invitación de irme a comer con él. Y recuerdo muy bien, y en ese momento yo no sabía que un narcisista es una persona que te persuade, que te hace sentir maravilloso, que te baja la luz, la luna, las estrellas y el sol y te hace reír. Y eso fue lo que hizo en la primera cita. Yo me sentí tan a gusto con él también, que le creí cada una de sus palabras por completo. Así es que recuerdo muy bien que la primera vez que salimos, que fue el mismo día que nos conocimos, él me dijo: y no vayas a cometer el error de enamorarte de mí. Yo me acuerdo que me reí porque lo acababa de conocer hace unas horas, porque estaba horrible físicamente, no me gustaba y pues no sentí que había conexión en ese momento, pero habían pasado solamente unas horas de que nos habíamos conocido.
pero él lo decretó, lo manifestó y sí terminé enamorándome del narcisista psicópata integrado que me manipuló como él quiso, hizo de mí lo que él quiso hacer. Y esta es la historia que te quiero contar hoy. Es que ponte cómoda porque está larguita y es una historia terrorífica y muy real. Pues resulta que salimos a esa primera cita, me hace reír, me siento muy diferente porque nunca había tenido yo una persona que fuera tan generosa. Me lleva a uno de los mejores restaurantes de sushi, él paga la cuenta, comemos, después me dice que qué tenía que hacer. Yo tenía una clase en la universidad en ese día, me dijo yo te llevo a la escuela y yo te espero. Entonces me esperó y salí de la universidad y me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te parece si vamos al cine? Invita a tu amiga. Yo me acuerdo que le hablé a mi mejor amiga y le dije, oye, ¿quieres ir al cine? Y me dijo ella, pues yo tengo a los niños, ella tenía 2 hijos, y entonces yo le dije a esta persona, pues oye, me dice que mi amiga sí va a ir, pero que con sus hijos, no, que se los traiga, que no importa, que con ellos, o sea, entonces ese día él hizo todo para que yo dijera, wow, o sea, él nos invitó al cine, él pagó todo, sí tuvo que ver la cartera, no lo voy a negar. Yo había venido de relaciones con personas tacañas, codas, que no tenían dinero, que no les alcanzaba ni para unas palomitas en el cine. La verdad es que sí, yo había venido de ese tipo de relaciones y estaba harta de eso. Así es que este hombre viene y me pone en bandeja de plata una vida distinta y entonces empezamos a salir y al día siguiente fue por mí al trabajo, nos fuimos a comer a uno de los mejores restaurantes, me la pasaba yo riéndome con él, disfrutaba muchísimo, pero me acuerdo muy claramente que me dijo, no te vayas a enamorar de mí y yo tengo un gran defecto, soy mujeriego, a mí me encantan las mujeres y yo no puedo estar con una sola mujer, pero para ese momento teníamos 2 días que nos habíamos conocido. Yo no sentía nada por él. Entonces yo me reía y me causaba risa porque yo pensaba en mi ignorancia. Dije, yo no me voy a enamorar de ti, pues no eres mi tipo, me la estoy pasando bien, me la estoy pasando chido, pero hasta ahí, pero no vamos a llegar a nada más. Error porque la verdad es que me enamoré hasta las trancas. Fue una persona con la que sentí muchas emociones que jamás había vivido con nadie a nivel emocional, a nivel sexual, a nivel experiencias. Fue con el hombre que viví muchísimas cosas. Y entonces seguimos saliendo, él se portaba súper atento, caballeroso, me hacía reír, me decía que yo era la mujer más bella y que más hermosa y que le gustaban altas. Y yo me ponía tacones altos y me decía, me encantan las mujeres grandes, altas, porque él era muy chaparro. Entonces él me hacía sentir como si yo fuera una Miss Universo, ¿verdad? Y empezamos a salir como amigos y estuvimos un buen tiempo, tal vez una semana saliendo como amigos y llegó el momento donde nos dimos ese primer beso, pero yo ya estaba tan persuadida, ahora lo puedo ver, que yo vi muchas cosas positivas en él, que el tema físico pasó a segundo término, el que no fuera la persona ideal para mí, como yo tenía mi estándar del tipo de persona que me gustaba, no me importó. No pude ver las banderas rojas, no vi ninguna de las banderas rojas, o sea, él me manejó la mente de alguna manera que yo caí. El día que él me dio el beso, en mi primer beso, y que me dijo, quédate en mi apartamento, yo ese día me quedé. Yo ya estaba realmente manipulada. Él ya había hecho todas las cosas bien. Me había llevado a lugares impresionantes, me hacía reír, nos la pasábamos juntos todo el tiempo, éramos buenos amigos, nos empezamos a contar todo, llorábamos juntos, nos reíamos juntos. Imagínense como si fuera mi mejor amiga, pero con él tenía sexo y pagaba todo. No, pues yo estaba fascinada, yo estaba feliz, sin darme cuenta me fui enamorando rápidamente de este hombre que fue lo peor que me pudo haber pasado,
porque después pagué un alto precio por ese amor. Pero no nos vamos a adelantar. Empezamos a viajar, él me dijo, a mí me gusta viajar, de hecho, gracias a él yo empiezo a viajar por el mundo, porque antes de él, como te lo comenté, yo había tenido parejas que estaban sin nada, no tenían en qué caerse muertas, literal, no tenían carro, no tenían casa, no tenían carrera, no tenían negocio, no tenían nada. Yo había estado con parejas que de verdad, pues yo la había pasado muy mal económicamente. Así es que, por supuesto que no había viajado con nadie, por supuesto que no había yo conocido ningún lugar más que la ciudad donde vivía. Y él de repente me dice, ¿te gusta viajar? Y yo me quedé, pues, yo viví en Mazatlán, Sinaloa. Y pues yo viajaba de Sinaloa a Baja California, eso sí lo hacía. Y entonces pues le dije que sí, pero era lo que yo conocía. Y había estado en Canadá también, y había viajado por mi cuenta un poquito, pero esos viajes eran que yo los había hecho, no que los había hecho en pareja. Entonces sí había conocido algunos lugares, sí había viajado. De hecho también con mi visa había visitado California y entonces le conté algunos de mis viajes. Esos viajes que yo había hecho eran que yo los había hecho sola como soltera, no en pareja, pero que alguien venga y me diga, oye, ¿no te gustaría hacer un viaje que nos vayamos 2 semanas a un lugar paradisiaco, a disfrutar y a vivir la vida loca? Entonces, pues claro que yo estaba lista para eso. Pues empezamos a viajar. El primer lugar fue la Ciudad de México, de donde él era originario. Nos fuimos a un viaje extraordinario. Fue el mejor viaje de mi vida. Yo me acuerdo que cuando llegué a la Ciudad de México por primera vez, fue impresionante para mí cada lugar, cada momento. Era divertirnos, reírnos, pasarla bien, no preocuparme yo por dinero. Yo estaba enamoradísima ya totalmente de él. Yo me sentí que estaba volando literal, que estaba en las nubes. Entonces yo hasta ahí no veía ninguna bandera roja, Yo hasta ahí estaba feliz, enamorada. Yo dije, wow, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. No me importaba que no fuera guapo, que estuviera más chaparro que yo, que no fuera el hombre que yo tenía como ideal. Porque yo tenía como una idea del hombre ideal. Esa idea del hombre ideal era una persona fiel, era una persona honesta, era una persona que con sentimientos nobles, era una persona que fuera respetuosa, una persona que tuviera valores. Él no era nada de eso, ¿ok? Entonces, pues no me importó. Yo dije, eso no me importa. Yo estaba feliz, estaba contenta, estaba enamorada. Yo de verdad sentía que volaba. Y luego, a nivel conexión, bueno, yo sentí que hubo una conexión. Yo de verdad que jamás había vivido mi vida de esa manera al máximo. Tuve la mejor relación. Imagínense una relación donde imagínate que estás con un amante, que era mi pareja, era mi novio, pero era una relación donde yo no socializaba con mis amigas ni con mi familia, éramos él y yo. Ahora lo puedo ver que era como una relación de amantes porque éramos él y yo y era lo máximo. Nos dábamos unos encerrones buenos, o sea, vivíamos en adrenalina, oxitocina, dopamina al máximo, disfrutamos de la vida. Con él empecé a probar el alcohol por primera vez, con él empecé a conocer países, ciudades, diferentes lugares y era un mundo que yo no conocía. Entonces yo estaba fascinada, estaba feliz, estaba contenta. Yo me sentía en la gloria y la verdad es que cometí un gran error. Empecé a imaginarme con él, empecé a visualizar una vida con él. Y recordemos que en el principio él me advirtió que no me enamorara, que él era mujeriego. Y esto hasta se me había olvidado, porque en realidad yo dije, este es el hombre de mi vida. O sea,
no sé cómo pasó, pero esta es la persona con la que yo quiero estar el resto de mi vida. Y ese es un gran error que cometí, de ponerme una historia en mi cabeza que él no me prometió. Eso sí, él no me dijo que se iba a casar conmigo, ni me prometió hijos, ni casa, ni nada, ¿ok? Eso yo me lo imaginé. Yo empecé a crear una película aquí en mi cabeza. Yo empecé a verme con él y me empecé a visualizar y a decir, este es el hombre con el que yo quiero vivir para toda la vida y lo amo y es lo mejor que me ha pasado. Y entonces esa historia yo me la conté solita, ¿ok? Él no me prometió la familia o el matrimonio. Él lo que me prometía era ese presente, era disfrutar. Nos íbamos al cine, nos íbamos de compras, nos íbamos de viaje, nos íbamos a los hoteles, nos íbamos a los conciertos, nos íbamos a restaurantes todos los días. Imagínense que mi vida en ese momento era como un reality show. O sea, si en ese momento hubiera habido toda internet, Facebook y YouTube como está ahora, y yo hubiera grabado ese reality show, no hombre, pues yo me hubiera hecho viral, porque vivíamos la vida al máximo. No había límites, ni económicos, ni límites porque nuestros trabajos no nos permitieran. En ese entonces yo trabajaba como maestra, entonces yo tenía vacaciones 3 veces al año, más aparte los fines de semana, más los días festivos. Bueno, pues no había un día festivo que no aprovecháramos. Cuando había puente, ¿no? Que por ejemplo no había clases los viernes y el lunes, entonces tomábamos 4 días y nos íbamos a un viaje, nos íbamos y hacíamos los planes de un día para otro. Entonces era pura adrenalina y yo estaba feliz, contenta. Yo no me acordaba. Algo que pasó es que yo dejé de frecuentar a mis amigas, yo dejé mi círculo social, yo dejé de ver a mi familia. O sea, yo me alejé de todo mundo. Si a alguien le ha pasado esto, póngame en los comentarios. Si alguien ha vivido una relación parecida, por favor, díganme en los comentarios que no soy la única que estuvo con un narcisista psicópata integrado que me manipuló, que me utilizó y que al final me botó como una basura cambiándome por una más joven, ¿verdad? Sin importarle mis sentimientos en absoluto. Y entonces, pues yo ya estaba enamorada hasta las trancas y yo sentía que volaba, literal. Esas maripositas en el estómago que te dicen en las películas me quedaban cortas. O sea, yo realmente me sentía que era lo mejor que me había pasado. O sea, yo venía de rupturas amorosas difíciles, fuertes, de personas que me habían sido infiel, de relaciones que había terminado, pero ya todo eso había quedado en el pasado. Yo dije, ahora sí, ya, este es mi momento, yo ya encontré al hombre de mi vida. ¡Wow! ¡Qué enorme bendición, suerte, como le quieras llamar! Yo estaba feliz, contenta. De hecho, me acuerdo que me enfoqué tanto en la relación. Yo nada más hacía 2 cosas. Una era estar con él y la otra, mi trabajo. Y ya. O sea, todo mi mundo era él. Mi mundo completo se convirtió en él, en esa persona. Y me hice tan adicta, porque esa es la palabra, me hice adicta a su compañía. Ya no podía yo estar sin él. O sea, yo salía del trabajo y rapidito él ya estaba ahí afuera del trabajo esperándome, o yo me iba corriendo a donde él estuviera, si era la oficina, si era un restaurante, en su casa. O sea, yo me hice adicta por completo a esa persona. Ahora lo puedo ver, en ese momento no lo podía ver, ¿ok? Para mí era algo normal, yo estaba enamorada, queríamos pasar todo el tiempo juntos, era muy cariñoso, muy amoroso, me decía tantas cosas bonitas, me enamoraba todos los días, sabía usar las palabras para endulzarme el oído. Me decía que yo era la mujer más hermosa, más bella, que era una Miss Universo, que él estaba feliz y orgulloso de estar conmigo. Entonces yo me sentí, imagínense, en las alturas. ¿A alguien más le ha pasado eso? Póngamelo en los comentarios en este momento.
Y entonces, pues después de haber vivido tantas experiencias tan bonitas, yo no sentía el tiempo, yo estaba feliz, se venían los fines de semana largos y era planear a dónde nos íbamos a ir, hacer maletas, disfrutar, conocer lugares nuevos. Yo me la pasaba viajando con él, me la pasaba en los conciertos, en el cine, de compras, estaba feliz y fascinada. Pues resulta que eso no duró mucho. De repente un día noto que se la pasa mucho tiempo en el teléfono, como en el WhatsApp, como que contestaba muchos mensajes, él me decía que era de trabajo, yo le creí y así lo dejé, ¿verdad? Pero era más tiempo y más tiempo que se le pasaba contestando mensajes, a veces recibía llamadas y si eran de trabajo las contestaba ahí donde yo estaba, pero como cuando ya no eran de trabajo, como que se alejaba un poquito, entonces yo empecé a sospechar y a ver ciertas cositas y tu intuición no te miente, o sea, no nos hagamos tontas, siempre la intuición nos va a decir algo. Pues llegó mi intuición y algo como que me dijo, para esto teníamos como 8 meses saliendo, ¿ok? Como 8 meses más o menos en una relación donde ya vivíamos juntos, ¿no? Éramos novios de manita sudada y que me llevara a mi apartamento. Yo seguí rentando mi apartamento, pero ya yo me quedaba con él, literal. No tenía todas mis cosas en su casa, pero dormíamos juntos todo el tiempo, ¿ok? A ese nivel de adicción llegué. Entonces, pues resulta que empiezo a ver como algo raro, como comportamientos raros, como que de repente ya no fue por mí a la escuela donde yo trabajaba, como que ya una tarde se ausentó, él decía que era trabajo, que empezó a darme pretextos, que el trabajo, entonces yo empecé a como que dije, no, como que algo raro está pasando aquí. Y así me quedé, bueno, no lo quise ver, yo seguí, pero sí empezaron actitudes raras donde él ya se empezó como a alejar, como que aquí ya no nos veíamos igual, como que fue poco a poco, el tiempo fue menos. No, hoy no te puedo ver porque tengo una reunión de trabajo, porque voy a ir a un viaje de trabajo. Y un día se me desapareció como una semana, que porque se fue a otra ciudad por temas de trabajo y se me desapareció, no me llamó, no me mandó mensajes. Yo entré en crisis, yo no sabía qué hacer. Fui, me paré afuera de su casa y estaba ahí en el carro haciéndole guardia a qué horas llegaba. Él me había dicho que se había ido a otra ciudad por trabajo. Él era abogado y que tenía un asunto legal en otra ciudad y resulta que voy a su casa y lo espío y entra en la noche ahí a la casa. Entonces ahí dije, no, algo está pasando porque me mintió, ahí está, y él me había dicho que estaba fuera de la ciudad y ya tenía como 5 días que se me había desaparecido. Ahí empecé como a darme cuenta de que algo no andaba bien, algo pasó, ¿verdad? Pues entonces resulta que ya, ahí ya mi alerta se despertó y yo empiezo a vivir algo terrible, que eso es, no se lo recomiendo a nadie, no se lo deseo a nadie, que es cuando empiezan a entrar los celos desesperados, la inseguridad, cuando empiezan esas persecuciones. Primero empieza en la mente y lo voy a seguir y a ver quién le llama, y entonces yo ya me ponía atención, quién le mandó mensaje, y cada que entraba un WhatsApp yo me ponía nerviosa, y quién era, a ver, y quién es, y quién te mandó el mensaje, y quién te llamó. Y luego lo empecé a seguir, literal, en el carro, lo empecé a seguir, a dónde iba, a seguirlo a los restaurantes, a seguirlo al trabajo, a seguirlo a todas partes, porque yo entré en una etapa muy horrible, muy fea, es un problema mental de celos, de celopatía, de que como él empezó a reducirme, y esto hace un narcisista. El narcisista primero te envuelve, ya que te tiene, después te hace ghosting, se desaparece y te va quitando el recurso, y entonces yo ya estaba tan adicta que empiezo a sentir pues mucha tristeza, ansiedad, dolor, lloro, me la paso triste porque pues ¿qué está pasando, verdad? Y entonces lo empiezo a seguir, empiezo con celos y empiezo a reclamarle que a dónde fuiste, que por qué no llegaste, que por qué no viniste, que por qué no hicimos el plan que teníamos, y quién te llamó y quién te mandó, y empezamos, ¿verdad? En todo eso. Entonces yo empiezo a ver en mi mente como ya anda con alguien, de seguro anda con alguien, estoy segura que anda con alguien, y pues al final resulta que un día
el 14, iba a ser 14 de febrero, entonces yo le dije, ¿qué vamos a hacer, mi amor, el 14 de febrero? Y él me dijo, no, te voy a llevar a un restaurante de lujo, Punta Hermosa, porque nos vamos a ir juntos este fin de semana a un hotel y vamos a disfrutar, y me hizo un cuento, ¿verdad? Pues se llega el 14 de febrero, amigos, y no apareció, no me llamó, no me mandó mensaje, no me escribió, apagó el teléfono, no me mandó flores al trabajo donde yo estaba, en el colegio donde yo trabajaba, se desapareció por completo. Entonces, pues yo salgo del trabajo y estoy en crisis y le llamo y está el teléfono apagado totalmente. Yo me pongo a llorar, estoy histérica, lloro y lloro y lloro y me voy a mi apartamento porque yo seguía teniendo mi apartamento y él se desapareció todo el día. Yo dije, no, este ya se fue con otro, este anda con alguien, ya es por seguro. Yo entré en una crisis muy fea, muy horrible, muy desesperante. Ay, no, es horrible esa crisis. Y quiero encontrarlo y quiero verlo y con quién está y seguirlo y andaba yo metiéndome a Facebook y a WhatsApp a ver a qué horas él entraba al WhatsApp y a Facebook. No, horrible, una crisis pésima, horrible, no le recomiendo a nadie, no le deseo a nadie en eso. ¿A alguien más le ha pasado? Déjenme en los comentarios, díganme que no soy la única que entra en esas crisis de celos y de inseguridad. Y pues resulta que días anteriores él había dejado su teléfono en la cama sin contraseña, entonces él se descuidó y yo entré al teléfono. ¿Qué encontré en el teléfono? Mensajes, llamadas, no con una, con varias, con las personas que estaba saliendo, que estaba hablando, que estaba coqueteando, que estaba cortejando, conversaciones con su familia, con su mamá, con sus amigos, de que él estaba saliendo con otras personas y su misma familia le decía, pero Paloma es una buena chica, mira que ella te ama, ella te quiere, quédate con ella, y él decía que no, y yo encontré todo eso unos días antes, pero me hice la de la vista gorda porque yo lo amaba tanto que dije, no, pero es que no es cierto, yo no lo podía creer, aunque lo había visto en mensajes, y me acuerdo que tomé el teléfono de una de las conversaciones que vi que tenía más mensajes y más llamadas. Me acuerdo que se llamaba Alejandra ella, y entonces yo lo había guardado el número, y el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, voy a un Oxxo para no marcar de mi número de teléfono y marco a ese número y me contesta Alejandra y yo le digo, oye, hablo de la pastelería Marta, quieren darte un pastel y unas flores, pero tienes que contestar unas preguntas y esto es real, esto es real, esto aconteció, tienes que contestar unas preguntas para que te lleven esos regalos. ¿Qué hiciste el día de hoy? Y dijo ella, ay, me llevaron a comer al Pampas, una voz muy joven. Y entonces le dije, ¿y cuál es el nombre de esa persona? Y tras que me lo suelta, amigos, yo me quedé, no pude hablar, me quedé helada me quedé, no pude hablar, colgué la llamada, ya me confirmó que había estado con él, me contó como brevemente, yo me quedé congelada, me quedé en shock, no pude hablar, no sé si a alguien de ustedes les ha pasado que les dan una noticia fuerte y como que se quedan sin poder hablar así. No pude hablar cuando ella me confirmó que había estado él con ella todo el día. Yo me quedé en shock completamente, colgué la llamada, me puse a llorar, me puse súper triste, no sabía qué hacer. Y una hora después él me marca, y muy normal, porque pues así son los narcisistas, ¿verdad? Muy normal, muy tranquilo, se compran sus mismas mentiras. Me dice, ay, mi amor, estuve ocupado todo el día, tuve que apagar el teléfono porque estaba en el juzgado y que no sé qué, vente, vámonos, que nos vamos a ir. Yo estaba en mar de llanto y nada más le dije, ¿estás ahí en la casa? Sí, ahorita voy, y fui. Cuando llegué, él me vio cómo estaba yo de inflamada, de hinchada, de que había llorado ya por horas. Y él me dijo en cuanto me vio, eres una chingona, tú le hablaste a Alejandra, ¿verdad? Y yo me quedé llorando en crisis y le dije, ¿cómo te atreviste? Y me dijo, te lo dije desde un principio, te lo dije, ni llores, límpiate las lágrimas, vámonos a cenar, vámonos a comer. Con ella solo quiero estar en una aventura, no me interesa para más, pero ya entró en ese cinismo.
Y yo le dije, no, yo no puedo soportar eso, no lo puedo soportarte. Esto se tiene que acabar, estoy sufriendo demasiado, no puedo. Dijo, ¿estás segura que quieres eso? Agarró una maleta, echó todas mis cosas que estaban en su casa, las puso en la maleta, las puso en la cajuela y me dijo que te vaya bien. Pero ahí no terminó todo. Entonces ese día me fui y supuestamente habíamos terminado. No, pues pasé el peor mes de mi vida, un mes completito llorando, sin comer, triste, deprimida, sin ganas de ir a trabajar ni de arreglarme, viendo nuestras fotos, nuestros videos. Yo me la pasé en una crisis horrible de un mes, bajé como 10 kilos con decirle, terrible me la pasé. Pues resulta que al mes me entra un mensaje en WhatsApp de él y me dice, oyes, ya no voy a estar en esta ciudad, me mudé a otra ciudad, te quedaron algunas cosas en la casa, si quieres venir por ellas, si no se van a tirar. Yo cuando vi el mensaje me puse toda nerviosa y yo dije, sí, ay, me está mandando un mensaje, tenía un mes esperando yo un mensaje, una llamada, algo y nada había pasado. Entonces yo estaba como, ¿qué le contesto? ¿Qué le pongo? De seguro es un pretexto para vernos. Yo estaba feliz, contenta, emocionada y me marca él inmediatamente, me dice, ¿no me vas a contestar? Y yo le dije, es que estaba nerviosa, no sabía ni qué contestarte. Y me habla como si nada, como si no hubiera pasado nada, como si yo no lo haya descubierto un mes antes que había pasado todo un día, 14 de febrero, con su amante. O sea, como si nada, él como si nada me dice, mira, ya me mudé, ya no vivo en la ciudad, me cambié y bueno, empezamos a hablar, para no hacerles el cuento largo, en esa llamada volvimos él y yo y me dijo, ¿quieres venir a donde estoy? Porque sí estaba en otra ciudad. Entonces le dije, sí, pues ya a mí no me importó nada, amigos, no me importó nada, ni el trabajo, ni mi departamento, ni nada. Él compré un boleto y me fui a donde él estaba al día siguiente. Yo ya estaba en el aeropuerto y él me estaba recibiendo con un ramo de flores. Yo me sentía feliz, contenta, volví con él, wow, hasta lloró. Ese día lo recuerdo que lloró, así de hipócrita y falso, es un narcisista psicópata integrado. Lloró, me abrazó, me dijo que me había extrañado muchísimo. Yo dije, wow, regresamos. Y entonces él me dijo que se iba a quedar a vivir en esa ciudad. Entonces yo le dije, yo me quedo aquí, yo ya no regreso, yo me quedo contigo, no me importa ni el trabajo ni nada. Y entonces quedamos en ese plan que íbamos a hacer una vida juntos, pero eso nada más me duró unos días, porque en realidad él jamás había tenido intenciones de mudarse a esa ciudad. Estaba ahí por un tema de trabajo y nada más estaba ahí por unas semanas. Pues esas semanas, para no estar solo, me llamó y sí, la enamorada y tonta de yo, pues salí corriendo, ¿verdad? Entonces estuve con él esas semanas, nos la pasamos increíble, le creí todas sus palabras, todas sus sueños guajiros, que íbamos a estar juntos, que él y yo para siempre, y me empezó a endulzar el oído otra vez y yo estaba feliz, contenta. Pues resulta que unas semanas después yo tenía que regresar ya a trabajar porque había pedido un descanso y entonces me dice él, pues regrésate y ahorita te alcanzo para allá. Entonces yo me regreso y él dice que me va a alcanzar y pues resulta que cuando yo me voy, me regreso después de estar 3-4 semanas con él, me regreso a mi lugar, en mi ciudad donde yo estaba y regreso a trabajar. Él se tarda como 15 días en venir y cuando viene ya todo cambió. Ya me dijo, no te puedes quedar en mi apartamento, y ya no nos vimos igual, ya no fue igual, todo cambió, se empezó a alejar de mí, ya no me contestaba los mensajes, no me contestaba las llamadas, yo empecé otra vez a entrar en crisis, dije, pero si habíamos estado muy bien, ¿qué pasó? Y ahora lo puedo entender, porque un narcisista psicópata integrado te utiliza cuando él quiere, a la hora que quiere, como quiere. Y eso es lo que él hizo conmigo. No le importó mis sentimientos, no le importó nada. Pues no pasó mucho tiempo cuando lo sigo, porque empiezo otra vez a seguirlo, lo sigo. Un día me dice, ay, me tengo que ir porque tengo que ir al juzgado. Y yo dije, no voy a ir al juzgado. Y lo sigo y lo encuentro entró a una casa desconocida para mí, salió unos minutos después con una chica mucho más joven que él, agarrados de la mano, abrazándose, besándose, y él le abre la puerta del carro, la sube, él enamoradísimo se miraba feliz, esa chica súper más joven que él.
muy bonita, muy guapa, por cierto, porque él tenía eso. No sé cómo le hacía porque estaba tan feo que tenía muchas mujeres guapas que lo perseguían y lo seguían y yo lo pude comprobar. Y entonces, bueno, pues yo lo vi cruzando, o sea, yo estaba del otro lado de la calle viéndolo cómo estaba con esa mujer cuando supuestamente había vuelto conmigo, supuestamente él y yo íbamos a tener una super relación, íbamos a vivir juntos y bueno, me había bajado hasta las estrellas que ni se pueden imaginar. Yo empiezo a llorar, me quedo muy triste, lo miro y digo, no puedo seguir así. Y le llamo en ese momento, le marco y le digo, ¿dónde estás? Y todavía tiene el descaro de decirme, pues en el trabajo. Y le digo, no seas mentiroso, te estás subiendo a tu carro con una mujer, te estoy viendo, estoy aquí enfrente. Y entonces me dice, bueno, si ya me viste, ya no me vuelvas a marcar. Esa fue la última vez que lo escuché. Jamás he vuelto a saber nada de él. Se borró del plano existencial. Yo ya no supe, me bloqueó, me sacó de su vida. Jamás volví a tener comunicación con él. Ese día me corta la llamada. Yo entro en una crisis fuertísima porque no entiendo qué es lo que está pasando. Jamás volví a tener comunicación con él. Por conocidos supe que se quedó con ella, que tuvieron un noviazgo, una relación, porque conocidos me contaron después. Y yo, para salir de eso, fue mucha oscuridad, mucho dolor, mucha tristeza. Ocupé un terapeuta para salir de ese hoyo y entender que había estado con un psicópata narcisista integrado que me había manipulado, que me había utilizado, que había hecho lo que había querido, que yo no había visto las banderas rojas y sobre todo que él había utilizado estrategias de un narcisista como el gaslighting, que es cuando se desaparece, cuando te quitan, cuando ya primero te enamoran, ese es el love bombing, te enamoran, ya te enamoraron, te agarraron, te atraparon, luego se desaparecen, se fantasmean, se van, ya poco a poco te van quitando el recurso y luego te vuelven a hablar cuando ellos quieren. Entonces yo no sabía, yo no conocía, yo nunca había vivido algo así, pero fue muy difícil, muy oscuro, caí en una depresión muy profunda, muy triste, la pasé muy mal, me la pasaba llorando, bajé como 20 kilos de una, yo no sabía qué hacer, pedí ayuda a un terapeuta. Gracias al terapeuta, mis amigos, mi tribu, mi familia, pude salir adelante. Me costó muchísimo dolor, tristeza, ansiedad. Estaba yo tan adicta a él que era como una droga, era una droga. ¿Alguien más le ha pasado? Déjame en los comentarios si alguien más ha vivido una situación así. Pues al final, en total, fue cerca de un año lo que yo viví esta relación. No se lo deseo a nadie, es lo más horrible vivir con un narcisista que te utilice, que te manipule, que todo lo que te dijo es una vil mentira, que nada de eso es cierto, que jamás pensó en vivir conmigo, jamás pensó en una relación, jamás, que todo era una mentira, era una farsa y porque era un mitómano, era un mentiroso profesional patológico. Él me lo confesó en algún momento. Entonces es terrible porque te quedas literal muerta en vida. Yo así lo puedo describir, fue una muerte en vida. Yo miraba todo oscuro, todo gris, yo no tenía ganas de vivir, de verdad que fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Tuve que recurrir a mucha ayuda, a entregarle mi dolor al universo, al Dios, y que yo no entendía qué me pasaba. Mi familia estaba tan preocupada por mí, no sabían qué hacer. Y bueno, poco a poco con la ayuda fui saliendo adelante, no volví a saber nada de él, jamás, yo no sé, no tengo noticias, no me interesa, jamás me ha interesado saber nada de él. Pasaron algunos años para que yo pudiera superar esa relación con ayuda terapéutica. Después entendí que fui engañada, que fui utilizada, tuve que sanar, perdonar, soltar, dejar ir, no guardar rencor, entender que ni modo, ya pasé una situación así y es difícil. Después de unos años yo encontré otra pareja, tuve otra relación y es con la persona con la que me encuentro en este momento.
ya tenemos más de 13 años de una bonita relación, entonces sé que se puede salir de ahí, pero sí requieres ayuda. Si has vivido algo así, déjamelo en los comentarios, cuéntame tu historia. Si quieres que yo cuente tu historia con mi voz, déjame por favor en los comentarios un mensaje y con mucho gusto te mando mi correo electrónico para que me mandes tu historia, porque cuento las historias de mis seguidores. Gracias por llegar hasta este momento. Suscríbete, dale like, darle seguir para que no te pierdas ninguna historia real que nos deja una gran lección. Comenta tu historia. Dale un me gusta. Suscríbete al canal.